Muy buenos amigos, hoy os vamos a enseñar el ambiente que hemos tenido estos días de vacaciones en China. Eso es, qué alegría tener a Lele entre nosotros otra vez, ¿eh? Es que el canal simplemente no es lo mismo sin ella. Vale, ya está llegando el metro, tenemos que llevar mascarillas para usarlo. Vamos a entrar. Estos días hemos estado haciendo más compras para el bebé, en parte porque ha habido descuentos para animar al consumo. Regresamos al supermercado aquel que os enseñamos. Y aunque el centro comercial estaba bastante tranquilo por dentro, las calles eran una locura. Ya veréis ahora también la de gente que hay. Y no es el día más fuerte, ¿eh? Hoy ya está más tranquilo porque se han acabado las vacaciones para muchos, incluido yo. Es que ayer, entre la lluvia y lo lleno que estaba todo, no podíamos hablar frente a la cámara. Esta es una galería comercial conectada con el metro, es bastante habitual en China, y en las ciudades donde hace más frío es una solución muy buena, porque en el norte de China a lo mejor te hace menos 30 grados sin ningún problema, y aquí bajo tierra es mucho más fácil mantener la temperatura. Vale, ya vamos para afuera, a ver qué nos encontramos. Pues bastante gente hoy también. Esta es la calle más concurrida. Bueno, es un cruce, que no nos atropelle nadie. Están saludando ahí. Es que no nos da tiempo a cruzar, además. A ver, señores, que yo voy con una embarazada aquí. Ya veis al fondo que hay policía, pero totalmente insuficiente para el gentío que hay aquí. Es imposible controlar esto. Como ahora mismo monten una revolución aquí, triunfa sin ninguna duda. Pero aunque a menudo reine la anarquía, la gente se comporta. Ahora ya no es obligatorio usar mascarilla en la calle, pero como podéis ver, además de nosotros, unos cuantos la llevan. En esta provincia, por ejemplo, ya hemos cumplido más de medio año sin contagios. Pero claro, las costumbres son muy tozudas. Cuando te las pones ya es muy difícil quitártelas. Es posible que tengamos interferencias de audio por los móviles. A veces ocurre que se nos meten en los dos canales del micrófono y no hay manera de librarse de ellos. Si resulta que hoy también se da el caso, os pedimos disculpas. Mucha gente piensa que estos días son como las vacaciones de Año Nuevo que no tuvimos por el virus. Algunos lo están llamando vacaciones de venganza. Sí, ha sido en plan, ¿no pudimos salir entonces? Pues os vais a enterar ahora. Y también se está popularizando el término de consumo de venganza, porque la gente está gastando en la calle todo lo que no habían gastado hasta ahora. También hay gente que ha aprovechado estas vacaciones nacionales para casarse. Ya sabéis que además en este país hay mucha gente patriota y ahora que se supone que hemos vencido la guerra al virus, pues es un momento importante para ellos. En los primeros 3 meses de este año, la economía china decreció un 6,8%. En el segundo trimestre creció un 3,2% y para el tercero esperan que llegue a 5%. Es decir, la economía se está recuperando mucho mejor de lo que algunos habían previsto. Y yo creo que esto debería ser entendido como buenas noticias para todos porque significa que se puede vencer a la epidemia. Pero hay quienes no quieren verlo así porque solo pueden imaginar a China como un enemigo, cuando en realidad es un país que está más que abierto a la cooperación. También hay gente que no se cree lo que os estamos enseñando y yo me pregunto, ¿cómo se puede llegar a fingir esto? Aquí ya se puede ir hasta los bares sin ningún problema, aunque no es la opción de ocio favorita de los chinos. También hay gente que va a los karaokes, al cine, pero sobre todo a comer y a cenar. Ayer estuvimos en una de estas galerías a las que puedes entrar por las calles principales, que están muy bien para descansar del barullo, por cierto, y a Lele le empezaron a entrar antojos y compramos un montón de comida. Además, como tiene anemia y sabe que las morcillas hechas con sangre le vienen muy bien, se compró unas artesanales hechas en esta provincia que están tremendas. Ahora le ha dado por el boniato y venga, boniato a saco. Esta es una callejuela de puestos de comida y bares. Está muy bien con sus luces características por todas partes. Un ambiente que nos gusta mucho a Lele y a mí. Podríamos entrar a uno de los bares que a menudo suelen tener música en directo, pero yo creo que va a ser un poco demasiado para el bebé. Bastante tiene con aguantar al pesado de su padre.
Si os parece que aquí ahora hay mucha gente y barullo, no os podéis hacer a la idea de cómo estaba ayer. Pero a ver, al mismo tiempo yo entiendo que este nivel de densidad de población es un factor de riesgo para la aparición de este tipo de virus. Al margen de todas las explicaciones más o menos rigurosas, ese ya es un aspecto muy a tener en cuenta. Y China se lo está tomando muy en serio y está lanzando muchas campañas sobre higiene. Pero claro, hay muchos otros países en los que esto podría volver a repetirse y no nos queda más remedio que estar todos más preparados. Mirad, aquí hay un Starbucks con estética tradicional china. Ya veis cómo se adaptan ellos también, ¿eh? Es que es un momento muy bueno para apostar por el mercado chino. Ahora cualquier país inteligente debería estar pensando en cómo venderles la moto a estos. Hay que aprovechar que su economía está mejorando. Mirad, esto es el centro comercial Wanda, está muy cerca de las calles que os acabamos de enseñar, pero aquí hay muy poquita gente. Bueno, también es verdad que son las 10 de la noche. Esto os lo enseñamos para que veáis hasta qué punto les gusta a los chinos el ambiente de la calle, de los puestos, del ajetreo, del gentío. Ojo, que también hay gente que prefiere este tipo de no lugares, pero ya veis dónde está la mayoría. Es que la calle es mucho más económica que esto. Para pasar la tarde aquí hace falta más pasta. Mientras que en las callejuelas de puestos, con unos pocos yuanes comes a gusto y te diviertes un montón. Vale, ya estamos en casa, hoy es miércoles, está todo un poco más tranquilo y para cuando veáis este vídeo ya habrán terminado estas vacaciones nacionales. Muchos en este país han estado muy atentos a ello porque piensan que es un momento muy importante para entender cómo podría evolucionar la economía. Y aunque en estos momentos todavía no tenemos datos de toda la semana de vacaciones, ya se han publicado algunos relativos a los primeros días y parecen bastante prometedores. El año pasado, antes de que apareciese el virus, en los primeros 4 días hubo 542 millones de desplazamientos dentro del país y este año ha habido 425 millones. Es decir, en los primeros días de las vacaciones de 2020 se ha viajado un 78% de lo que se viajó en 2019, pero los ingresos han sido de solo el 68%. Y diréis, pero ¿no habéis comentado antes que la gente está gastando un montón de dinero? Claro, pero es que muchos destinos, más de 1500 en todo el país, no han cobrado entrada o han ofrecido descuentos como una forma de promover el turismo, y esto es algo que se ha notado bastante en los ingresos del sector. Además, en muchas atracciones también han puesto limitaciones para el número de visitantes, que han tenido que reservar el acceso a ellas a través de internet. Y por lo visto en unas cuantas universidades, aunque no es el caso de la nuestra, los estudiantes no han podido salir del campus como medida de precaución. Por supuesto, a ellos, que son bastante dados a viajar, esto de quedarse confinados no les ha hecho mucha gracia y se han preguntado ¿por qué nosotros no podemos salir y los estudiantes de primaria o secundaria sí? ¿Por qué nosotros no y los profesores sí? Ya veis que aquí también hay gente que piensa que algunas medidas no son muy lógicas o a lo mejor es que sí lo son, pero no les han explicado muy bien su razón de ser. O sea, no hemos vuelto al 100% a la normalidad, pero si después de todo este jaleo de desplazamientos y de gente por todas partes no surgen nuevos brotes, no sería de extrañar que se relajen todavía más las restricciones. De todos modos, ya estamos en otoño. Os dijimos que aquí, por ejemplo, han bajado mucho las temperaturas y es posible que con el regreso de los resfriados la gente cambie un poco su actitud y se vuelva más precavida. ¿Tú qué crees, Lele? Sí, puede ser. Dentro de un mes será el Festival de los Solteros. Es solo un día, no es festivo, pero suele ser muy movido por toda la gente que sale de compras. Y ya veremos cómo se desarrolla. Yo creo que no lo van a limitar demasiado, más bien lo contrario, porque es un momento importantísimo para el comercio electrónico. Además de salir, mucha gente aprovecha para comprar cosas desde su móvil y se mueven unas cifras de ingresos astronómicas. Es más, dependiendo de lo que se compre en ese momento, se podría llegar a ver si la gente tiene miedo de que haya otro confinamiento a finales de otoño o en invierno. Pero yo creo que mucho se debería torcer el asunto para llegar a esa situación. Nosotros insistimos en que no os estamos contando y enseñando todo esto para alardear de la vuelta a la normalidad en este país. Sabemos que la cosa no pinta muy bien en algunos países occidentales. Yo tengo gente en mi familia y muy cercana que ha pasado por el virus y nuestra única intención es mostrar que hay esperanza, que podemos volver a vivir prácticamente como antes del virus. Ya sabemos que China también cometió errores al comienzo y han sido muy criticados aquí, pero una de las cosas que han hecho muy bien ha sido quitar a los políticos de en medio y poner a expertos como Zhong Nanshan al frente de la gestión. Porque me parece que en algunos países las medidas contra el virus se están politizando hasta un extremo totalmente contraproducente. Si tú tienes una enfermedad seria que amenaza con arruinar tu salud y tu
bolsillo y el médico te recomienda tomar medidas drásticas para asegurar tu recuperación, tú no le preguntas si esos procedimientos son de derechas o de izquierdas, si son democráticos o autoritarios, ¿no? Porque entendemos que el médico tiene unos conocimientos y una manera de proceder que van más allá de esas cuestiones. Pues yo creo que no estaría mal empezar a aplicar esa misma lógica para este tipo de situaciones y formar grupos de expertos que se encarguen de la toma de decisiones sin que los políticos, sean del bando que sean, interfieran en el proceso. O sea, ese grupo debería actuar en defensa de todos, pero sobre todo en defensa de los más vulnerables. Y el Poder Ejecutivo debería asegurarse de que esas medidas se llevan a cabo renunciando a ponerse ellos las medallitas una vez solucionado el problema. Porque si alguien debería ponerse medallitas en esta guerra es el personal sanitario y los científicos. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde también publicamos contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!